al ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista y académico. Lo invitamos para que nos explique. El país está en medio de un conflicto armado interno, de nuevo, abocado a un nuevo estado de excepción, como anunciara el Ejecutivo, con una circunstancia. La Corte Constitucional, dentro de su control constitucional, ha echado abajo anteriores estados de excepción, especialmente por falta de motivación para este estado de excepción. En estas condiciones, ¿cómo ve? Porque vivimos y tendremos para largo un conflicto armado interno en el Ecuador. Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Radio Democracia y EXA. No podemos desconocer la situación insostenible que está viviendo el país a partir de esta crisis de inseguridad y de delincuencia organizada. En enero de este año, el presidente de la República emitió un primer decreto ejecutivo de estado de excepción, que era por grave crisis interna. Posteriormente emite otro decreto en el cual ya se hace referencia al conflicto armado interno. Sin embargo, la Corte Constitucional en el mes de abril y mayo ha tumbado dos decretos de estado de excepción que tienen que ver con el conflicto armado interno, ¿sí? Ahora bien, la Corte Constitucional tampoco es que está mirando para un lado y está diciendo que ya no existe esta situación, porque la Corte ha dicho: mire, presidente de la República, el conflicto armado interno o conflicto armado no internacional, podemos tener fecha de inicio, pero no sabemos cuál es la fecha de fin. Y también nos ha dicho que para movilizar a Fuerzas Armadas y Policía Nacional no necesito un decreto de estado de excepción, porque las situaciones fácticas autorizarían el despliegue de la fuerza pública, ¿ya? Ahora, el presidente de la República, en efecto, ha emitido dos decretos y los dos los ha tumbado. Pero aquí tenemos una situación de fondo que no está advertida en el decreto ejecutivo, porque la propia Corte Constitucional, estimado Miguel, nos ha dicho: para que usted pueda justificar la ocurrencia de nuevos hechos, de nuevas circunstancias, se deben cumplir con dos requisitos. El uno, que exista una organización que permite entender que estamos frente a un conflicto armado interno. Y dos, que exista una cierta intensidad que eso justifique y promueva la existencia de un estado de excepción para contrarrestar esta situación. Cuestión que el Ejecutivo no lo ha hecho en los últimos decretos de estado de excepción. Entonces, aquí no es una casualidad que la Corte Constitucional se maneje en ese sentido, estimado Miguel. Lastimosamente, los decretos ejecutivos no han podido justificar aquello, y es por eso que se han caído en la Corte Constitucional, porque prácticamente están diciendo los mismos hechos que se justificaron en los primeros decretos de estado de excepción, pero no vemos algo que sea diferente, algo que sea distinto, porque usted tiene que decir, por ejemplo, qué sé yo, que ahora ya en el Ecuador está la presencia del cartel Nueva Generación de Jalisco, está el cartel de Sinaloa, y tenemos ahí un líder específicamente determinado que tiene estrategia militar, estrategia operativa, que está prácticamente enquistado en determinadas provincias y que tiene ahí su centro de mando. Eso no hemos visto, sino que nos hemos limitado a que tenemos ni sé cuántos grupos de delincuencia organizada que, si bien es cierto, no tienen la misma trascendencia ni la misma, llamémoslo así, estructura que tendríamos en frente a un conflicto armado como tal militar, pero eso ha tomado en cuenta la Corte Constitucional para no dar pie con esto. El no tener un estado de excepción, que por cierto tiene su límite de 60 días, más 30 que pudiera extenderse, no pudiera limitar las tareas, pese a lo que usted bien recordara, doctor Benavides, que la Corte Constitucional dejó abierta que, habiendo un conflicto armado interno, pueda actuar en este sentido el Ejecutivo. Sin embargo, hay algunos puntos delicados
que consta en la Constitución como la inviolabilidad del domicilio, si es que no hay el estado de excepción, no pudiera limitar al Ejecutivo en estas tareas? Justamente esa creo que es la principal preocupación que tiene el Ejecutivo en este momento. Porque tú en un estado de excepción puedes tomar cierto tipo de medidas que permiten enfrentar aquello. Y dentro de eso está la suspensión y limitación de derechos constitucionales. Uno de ellos, justamente el que usted menciona, estimado Miguel, que es la inviolabilidad de domicilio. ¿Qué permite la inviolabilidad de domicilio? Que la fuerza pública, sin orden judicial, puede entrar a las casas, departamentos, inmuebles, terrenos, edificaciones donde se encuentran estos delincuentes. Ya. Entonces, claro, en cierta forma usted puede decir, sí, sin estado de excepción, yo lo que no puedo es ir a capturar, ir atrás de estas personas. Porque si usted está esperando la orden judicial, hasta que le llegue la orden judicial, estos tipos ya obviamente se van a movilizar, van a ir a buen recaudo. Se ponen a buen recaudo, van a ir por los tejados y eso genera una situación de impunidad. Y creo, Miguel, que la clave que la Corte Constitucional nos da para que un decreto de estado de excepción pueda tener luz verde por parte de la magistratura está claramente especificado en el dictamen 6-24-EE/24, principalmente en los párrafos 68 y 69. Y me va a permitir dar lectura, estimado Miguel. Esto es el punto nuclear que tiene que tomar en cuenta el Ejecutivo si quiere bien que le vaya bien en la Corte Constitucional con un nuevo decreto de estado de excepción. Dice, mire, el primer requisito que le habíamos mencionado, el parámetro de organización. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Muy brevemente, dice que debe existir una estructura de mando, debe existir la capacidad de llevar a cabo operaciones militares organizadas. Debe existir capacidad logística, capacidad de relacionarse con la implementación de obligaciones del derecho internacional humanitario, la capacidad de hablar con una voz unificada, la existencia de uniformes, la distribución de roles y responsabilidades, el entrenamiento militar, la existencia de permisos para cruzar puestos de control, la capacidad de operar en zonas designadas, el control de territorio y la capacidad de adquirir, transportar y distribuir armas, entre otros. Usted tiene que justificar eso si estamos hablando de organización en el marco de un conflicto armado interno o un conflicto armado no internacional. Y el segundo requisito habla de la intensidad. Ya, una cosa es decir, miren, ha sumado las muertes violentas en el Ecuador, existe más inseguridad, etcétera, etcétera, con informes de policía, de Fuerzas Armadas. Pero usted lo que tiene que justificar en lo que tiene que ver con intensidad es el número de incidentes y el nivel, extensión y duración de la violencia, la extensión geográfica de la violencia, las muertes, lesiones y daños causados por la violencia, la movilización de personas, distribución de armas, el tipo de armas utilizadas, la celebración de acuerdos de cese al fuego, la participación de terceros, etcétera, etcétera, y el enjuiciamiento de este tipo de delincuentes. Entonces, hay que justificar todos estos aspectos para que usted pueda presentar un decreto de estado de excepción y le vaya bien en la Corte Constitucional. Si usted no cumple con aquello, por más comunicado, respaldo, rueda de prensa de un grupo de juristas a nivel internacional, no le va a ir bien. Y la Corte Constitucional lo que ha dicho en este último dictamen es: presidente de la República, ¿sabe qué? Haga bien los deberes. Nosotros estamos conscientes de lo que está ocurriendo, pero somos un contrapeso y dar un dictamen favorable sin que se cumplan con estos requisitos abre la puerta para que mañana cualquier presidente de la República con requisitos que no son cumplidos, que no son exigibles, pueda dictaminar un estado de excepción de esa naturaleza. Imagínese, Miguel, que vaya de presidente alguien que no respete libertades fundamentales y que bajo la justificación de que estamos en una situación de esta naturaleza emite un decreto de estado de excepción. Sería terrible. Entonces es lo que está haciendo la Corte Constitucional y por eso es que también ha hecho un llamado de atención al Ejecutivo. Doctor Benavides, consecuentemente, ¿usted cree que no se ha hecho muy bien, no se ha sustentado muy bien estos decretos desde el Ejecutivo que permitan de alguna manera convencer a la Corte Constitucional de la necesidad sustentada desde el Ejecutivo para un estado de excepción? Totalmente, y lo ha dicho la Corte Constitucional. Y por eso no es una casualidad, Miguel, que la Corte Constitucional le ha hecho un llamado de atención bastante importante, porque le deja claramente trazada la cancha por donde debería ir.
Entonces, si es que ya la Corte Constitucional, y ahorita que estamos en época de la Copa América, lo voy a decir en términos futbolísticos, la Corte Constitucional con este dictamen le tiró un centro, le dice por dónde debe ir. Ahora ya corresponde al Ejecutivo, el presidente de la República, aprovechar que haga el gol. Entonces ya le está diciendo, le está poniendo ahí, la pelota está boteando. Haga bien los deberes. Y obviamente que existe un decreto de estado de excepción que cumpla con lo que hemos manifestado. Si me permite, doctor André Benavides, vamos a ilustrar este diálogo sobre observaciones precisamente que se han hecho de lo que está viviendo el país, en donde hay testimonios de José Esteves, Elena Fernández, Gabriel Fernández, que son de la Asociación Mundial de Juristas sobre este tema. El estado de excepción es una medida de protección del Estado de Derecho. Nosotros, desde un punto de vista completamente independiente, hemos analizado la situación y sobre los mismos principios y sobre la misma doctrina de la Corte Constitucional de la República de Ecuador, consideramos que las razones que llevaron al primer estado de excepción continúan. Y con absoluto respeto a los ordenamientos jurídicos internos, tratamos de establecer que determinadas decisiones cumplen con los parámetros que se dictan a nivel constitucional. Por esto, este informe que se estará presentando tiene como propósito contribuir desde la objetividad, desde la toma de distancia también, con una opinión jurídica. Un comentario sobre estas opiniones, por favor. A ver, con todo el respeto y consideración para colegas que no son ecuatorianos, aquí es importante no solo tomar en cuenta el derecho internacional, ni lo que puede pasar en la experiencia de otros países, sino principalmente lo que dice los dictámenes de la Corte Constitucional, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta lo que hemos dicho, estimado Miguel. Revisar lo que ha dicho la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional le dice, mire, yo no desconozco la situación que vive el país, pero haga las cosas bien. Ahora, tenemos entendido que se ha presentado un proyecto, es decir, un borrador, un bosquejo de un estado de excepción y que ha sido revisado por este grupo de juristas. Entenderíamos que el decreto ya está mejorado, perfeccionado. La cuestión es que aquí tiene que salir impecable. Porque ya que te tumben un tercer estado de excepción, ahí ya lo único que entenderíamos es que no sabes hacer las cosas, ¿ya? Ahora, sí, que se puede hacer vocería a través de este grupo de juristas, sí, pero para la Corte Constitucional no es que le importe mucho la opinión pública, y en un decreto de estado de excepción no es que vas a emitir el decreto y al lado el informe de los juristas, no funciona así eso. Debidamente sustentado, como dice la Tienen que revisar, sí, han revisado y veamos si es que está bien. Ahora, es importante que la ciudadanía y la comunidad jurídica esperemos cuál va a ser el alcance de este decreto ejecutivo y en efecto ver si es que se ha cumplido con lo que dispone la Corte Constitucional, más allá de las posiciones respetables que tengan este grupo de abogados que pertenecen a una organización internacional. Ahora, ahí hemos escuchado, doctor Benavides, algunas, al menos, preocupaciones, incluso riesgos, que al no habilitarse a través de un estado de excepción, ya hemos visto informes como el del defensor del pueblo que busca protagonismo también, defensor del pueblo encargado, respecto casi de un drama de la situación de las cárceles, casi violaciones contra quienes infringieron la ley y están en las cárceles, especialmente riesgos que pudiera procesarse en el futuro a militares y policías que actúan en este sentido. Yo creo que esa es una preocupación bastante válida y creo que la ciudadanía lo tiene bastante presente y pendiente. Yo creo que en este conflicto armado interno, quienes se han jugado la vida, se han jugado su integridad, ha sido Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y sería lamentable que ellos, por ave circunstancia, si es que son procesados, se los trate igual que los delincuentes que están siendo capturados o que se los mezcle en los centros de rehabilitación social. El Código Orgánico Integral Penal, las últimas reformas para el uso progresivo de las armas, establece cierto tipo de lineamientos, cierto tipo
de parámetros al momento de juzgar y también privar de la libertad a las personas, a los militares, policías que están cumpliendo estas funciones, ¿ya? Yo creo que ni siquiera deberían ser privados de su libertad y deberían, si es que hubo tal vez algún exceso, puedan defenderse en libertad. Y ese es el respaldo institucional que tiene que tener el Estado, porque el momento que usted lo mete en esos mismos centros de rehabilitación social, corren riesgo sus vidas y puede pasar cuestiones mucho peores, ¿no? De cualquier manera, por la experiencia, y usted lo sabe, doctor Benavides, aquí ha habido procesos en el pasado que hasta el día de hoy están pendientes. Incluso en el gobierno de Febres Cordero hay procesados, hablamos de casi 40 años, procesados por supuestos crímenes de lesa humanidad. Y están pendientes, y no se cierran los juicios. Con arresto domiciliario, incluso han muerto exoficiales de Fuerzas Armadas, aquí o en el exterior. Son las cuentas pendientes que se tiene desde una visión, por haber combatido precisamente a quienes infringieron la ley, tomaron las armas e incluso hubo de por medio asesinatos. ¿Cómo dar la verdadera dimensión de este caso? Bueno, si bien es cierto, existen situaciones, casos que han dormido el sueño de los justos, y esto hay que hacer un llamado de atención a la justicia. Imagínese usted tener este tipo de procesos abiertos no años, sino décadas. Lo que demuestra es que la justicia y la tutela judicial efectiva no está funcionando en nuestro país. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de juzgar y sustanciar este tipo de procesos son las causas de exclusión de la antijuricidad. ¿Qué son las causas de exclusión de la antijuricidad? Es cuando el ordenamiento jurídico habilita a un funcionario a realizar cierto tipo de actividades para que estos no constituyan un delito, como por ejemplo el uso progresivo de la fuerza, la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden legítima. Si es que los jueces y fiscales entienden perfectamente estos elementos de la dogmática penal, créame que ningún policía o militar que ha cumplido el servicio de manera adecuada, correcta, siguiendo los parámetros constitucionales, debería ser, en este caso, privado de su libertad y peor aún sancionado. Entonces, ese también hay que hacer un llamado de atención a Fiscalía y a la justicia en nuestro país, y evidentemente darle el tratamiento célere para que se ratifique el estado de inocencia si es que así corresponde. He hecho un diálogo en la revista de Opinión Democracia con el doctor André Benavides, académico constitucionalista. Quisiera hablar de la Asamblea Nacional. Este fin de semana, en la Comisión de Fiscalización, resolvieron archivar el juicio político en contra de un hombre impresentable que está en la cárcel, como fue el doctor Vilman Terán, que presidiera ese órgano administrativo y disciplinario, y resulta que archivan a él, le dan tribuna para que diga lo que quiera, lo que él no ha podido decir en el juicio penal, y simplemente vuelve a la cárcel, lo absuelven en la Comisión de Fiscalización, archivan y dejan para el doctor Javier Muñoz el juicio político, con una circunstancia para que usted nos ilustre. No están inobservando la ley de la función legislativa cuando el artículo 83 dice, respecto de la comisión, convocatoria e inclusión en el orden del día. Una vez difundido el informe en el plazo de 5 días, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno, que resolverá de conformidad con las siguientes reglas. 1. Si el informe recomienda el archivo de la solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea podrá: A. Acoger y ratificar el informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes, o B. No acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Hacen el show en la Comisión de Fiscalización, eximen de responsabilidad al doctor Vilman Terán y archivan. ¿Se puede hacer esto? Lastimosamente, en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se ha convertido en una plataforma para lavar las manos de personas que están siendo procesadas penalmente y que le metieron la mano a la justicia. Es bastante llamativo que se pretenda hacer una plataforma política
para dar cierto tipo de réditos más adelante a quienes deberían cumplir una sentencia. Este tipo de golpes políticos, a la final del día, no van a perjudicar los procesos que ya tienen sentencia, ni tampoco los que están en curso. Y creo que eso la ciudadanía lo ha podido interpretar y lo ha podido ver de esa manera. Ahora, ya en el ámbito estrictamente de la práctica parlamentaria, ¿qué es lo que debe ocurrir? Si bien es cierto, se está absolviendo, llamémoslo así, se sugiere el archivo del juicio político para 2 de los vocales, pero es contradictorio que a dos vocales que están siendo imputados políticamente por los mismos hechos los absuelvas, y a uno, en cambio, sí recomiendas el juicio político. Eso no se comprende. Ahí vemos una contradicción. Lo importante de esto, Miguel, es que cuando esto baje al Pleno de la Asamblea Nacional, y usted bien lo señala, la Asamblea Nacional tiene que tomar una decisión previa. Si ratifica ese informe o en efecto prosigue con el juicio político, porque usted recordará, Miguel, que hasta antes del año 2020 la Comisión de Fiscalización era la comisión de archivo donde morían todos los juicios políticos, o era la comisión de limbo. Cuando no habían votos ni para archivar ni aprobar, decían hay un limbo jurídico, así que muere aquí el proceso. Ahora ya no hay cómo hacer eso. Ya no existe ese pretexto. Eso se eliminó con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y aquí esperemos, y la ciudadanía tiene que estar muy atenta de lo que puede pasar en el Pleno de la Asamblea Nacional, y que la Asamblea Nacional, los 137 asambleístas, estén a la altura de las circunstancias, tengan presentes todos estos tipos de hechos y por qué se los está procesando, y obviamente que den una resolución que permita proseguir con este juicio político, porque sería lamentable que desde la primera función del Estado se intente dar un espaldarazo para que de carambola tratar de golpear procesos que ya tienen una sentencia. Es lo que se pretende hacer. Entonces, esperemos que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva en función, obviamente, de la solicitud de juicio político, de las causales que han sido invocadas, pero principalmente de hechos que son de conocimiento público y que están sustanciándose en la justicia en nuestro país. Doctor Benavides, usted argumenta si les ha dado plataforma a estos procesados en juicios de presuntas graves responsabilidades, y sin embargo los mismos y las mismas están patrocinando y no se ha cerrado el caso del juicio político de la fiscal general. ¿Cómo es posible perseguir a la fiscal que persigue a su vez, perdón la redundancia, a la delincuencia organizada, y dar plataforma para que diga lo que quiera los perseguidos por la justicia? Lastimosamente, en las reformas del 2020 se hicieron modificaciones importantes a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se mejoró el tema de la práctica de prueba. Porque antes la práctica de prueba en estos procesos de juicio político era cualquier cosa. El imputado políticamente presentaba sus pruebas, no sabía ni cómo hacerlo, si eran pruebas documentales, testimoniales, periciales, no sabía, presentaba cualquier cosa. Los que eran los acusadores políticos, ¿sabe cómo presentaban la prueba? Recortes de prensa. Y no es que estoy desconociendo el trabajo que hace la prensa, pero un recorte de prensa no es una prueba como tal en el ámbito del derecho. Entonces, eso se mejoró. Y le dijo, mire, usted tiene que practicar prueba de esta manera, ¿ya? Y hay algo que se llama la continencia de la causa. Usted tiene que presentar prueba respecto de ¿qué? De lo que está acusándole en el juicio político. Y lo que se ha hecho es que le han dado plataforma al señor Terán y comience a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el juicio político. Y este juicio político está terminando de manera inadecuada. Porque aquí presentando supuestos chats, supuestas conversaciones, sí, pero eso que supuestamente ha existido conversaciones entre la fiscal general del Estado y uno de los procesados políticamente, no es una prueba que me permita justificar la no existencia de una infracción política de cara a una interpelación. Claro. ¿Y por qué no presentó eso en el juicio penal? Va y exhibe en el ámbito político el doctor Terán. Incluso ya se atrevió a decir en el ámbito político que le presionaron para que dicte, como si fuese un niño,
le presionaron septiembre de 2021 para que sentencie confirme la aplicación de la sentencia en el caso sobornos. Es que lo que se está allanando el camino, estimado Miguel, es eventualmente para ver un tema de revisión, porque hay cierto tipo de nulidades insubsanables que obviamente podrían dar pie para esta situación. Entonces, claro, ahora vamos a tener un testimonio de alguien que dice, fui presionado para sentenciar de esta manera, así que se cae todo el proceso por... Pero es uno de tres del tribunal. Y tenemos sentencia condenatoria ejecutoriada, y se han presentado todos los recursos. Entonces, medio complicado ahí, pero yo veo que las armas están tratando de apuntar a eso, tratar de ver cómo se puede generar una causal de revisión del proceso, ver alguna nulidad y después ir a instancias internacionales, y es lo que se está pretendiendo hacer. Quisiera consultarle otro tema para que nos ilustre el doctor André Benavides. Este fin de semana también hubo polémica en la Asamblea respecto de la implementación del mandato popular expresado en las urnas el 21 de abril respecto del incremento de penas de algunos delitos. Este fue un mandato popular mayoritario. Segunda pregunta, entre otras, de la consulta popular, que habla precisamente, y aprobó el pueblo, está de acuerdo en que se incrementen las penas. Ahora resulta que quisieran modular, no sé cómo llamarle, en la Asamblea Nacional, poner lo que ellos quieren. Varios comentarios, estimado Miguel. A ver, en la consulta popular se propuso el incremento de penas para determinados delitos, principalmente los que tienen que ver con la delincuencia organizada, terrorismo, tráfico de sustancias, financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Sí, en eso estamos de acuerdo. El pueblo en las urnas se pronunció y aprobó afirmativamente esa propuesta de consulta popular. ¿Cuál es el siguiente paso? Que la Asamblea Nacional apruebe este proyecto de ley y que ha sido enviado por el Ejecutivo. Y aquí yo tengo varios comentarios, estimado Miguel. A ver, primero, que incrementando las penas no se solucionan los problemas de delincuencia en el país. Eso es populismo penal puro y duro. Si fuera así, incrementemos todas las penas y pongamos 100 años y veamos si es que así se soluciona la inseguridad y los demás delitos que hay en el Ecuador. Segundo punto, el proyecto de ley, por más loable que sea del Ejecutivo, tenía problemas de constitucionalidad, por una razón, que las sanciones no son proporcionales a las infracciones. Prácticamente usted estaba diciendo que el delito de terrorismo tiene la misma importancia que un delito de asesinato, de un femicidio o un sicariato, ¿ya? Que la delincuencia organizada tiene la misma pena que un delito contra la vida. Usted no puede equiparar derechos o bienes jurídicos protegidos al mismo nivel cuando tienen otra importancia distinta. Usted no puede decir, para el asesinato de 22 a 26 años y para el terrorismo 22 a 26 años, estás dañando la dosimetría penal del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que ha hecho la comisión ocasional? Ha sido justamente modular las penas y garantizar la proporcionalidad y la dosimetría en el Código Orgánico Integral Penal. Porque el momento que usted equipara a las mismas, a diferentes delitos que tienen mayor importancia, como el derecho a la vida, eso puede generar una inconstitucionalidad porque existe una intervención legislativa que no está justificada. Y lo que ha hecho prácticamente la comisión es aumentar las penas, pero de manera proporcional, garantizando la dosimetría penal. Caso contrario, por más que la Asamblea Nacional, estimado Miguel, apruebe lo que planteó el Ejecutivo, eso se caía en la Corte Constitucional. Y preferible modular, subir en algo la pena, a poner unas penas excesivas que mañana se van a tumbar en la Corte Constitucional. Y cuando se tumbe en la Corte Constitucional y a esos delincuentes se le haya sentenciado, ahí van a decir que la Corte Constitucional está rebajando la pena a los delincuentes. Y algunos incluso van a salir en impunidad. Entonces yo creo que el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional es adecuado, más allá del tema político. Yo creo que aquí debe primar los criterios técnicos. E independientemente de lo que ha hecho la Asamblea Nacional, hay cosas que la Asamblea Nacional hace bien, como esto de modular, pero también otras cosas que hace mal, como el tema del juicio político a Teherán y otros. En consecuencia, el plazo corre los 60 días y la Asamblea tendrá que aprobar esto.
La Asamblea Nacional está obligada por mandato popular a aprobar estas reformas al Código Orgánico Integral Penal y también a la Ley de Extinción de Dominio, que eso fue parte de las preguntas de consulta popular. ¿Qué sucedería si no cumple el plazo? Si es que no cumple con ese plazo, lo que corresponde es que se presente un escrito por parte del presidente de la República indicando que la Corte Constitucional active la fase de seguimiento de cumplimiento de dictamen. La Corte Constitucional emitirá algunos autos para que la Asamblea Nacional... ¿Eso pudiera llegar a la destitución de los asambleístas? Justo a eso vamos, estimado Miguel. La Asamblea Nacional tendrá que informar por qué no ha cumplido con este pronunciamiento popular y el dictamen que emitió para llevar a cabo esta consulta popular, y en el caso que veamos que existe en efecto una omisión, una inactividad por parte de la legislatura, esto podría suponer inclusive la destitución de los asambleístas omisos. ¿Necesariamente tendrá que ir a la Corte Constitucional de aprobarse el proyecto en las condiciones que está haciendo la Asamblea? Tiene que ir a la Corte Constitucional. No hay otra instancia donde se pueda justamente establecer el incumplimiento o no cumplimiento de un dictamen y de una consulta popular. Y si lo hacen dentro del plazo, ¿también irá a la Corte Constitucional para revisar lo que aprobaron en base al mandato popular? La Corte Constitucional tiene que limitarse a revisar si es que en efecto se cumplió o no se cumplió con esa disposición, que era presentar un proyecto de ley, aprobar ese proyecto de ley y que más adelante con el veto presidencial, o si es que no hay veto presidencial, se sancione y se publique en registro oficial. Pero esto deberá ser solicitado a la Corte, o la Corte, al haber emitido su dictamen previo al referéndum y consulta popular y luego de la consulta popular y el referéndum, tendrá que emitir y analizar esto. Podría hacerlo de oficio o también podría ser a petición de parte, para que revise si es que en efecto se cumplió con el mandato popular y el dictamen previo a la convocatoria de consulta popular. Bien, muchas gracias al doctor André Benavides, académico y constitucionalista, para ilustrarnos en estos temas de interés respecto de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Miguel, un cordial saludo para todos. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos buscando la verdad para hablar del tema de los problemas que atraviesa la salud pública en el Ecuador. Dos invitados, el doctor Carlos Cárdenas y el doctor Marcelo Aguilar. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Nutella le da un toque único a tus desayunos, porque combina con pan